Estamos con Liliana Hecker. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Bien? Muy bien, Héctor. Muy Maestra contenta. de maestros. Bueno. Maestra de escritores. Todos los escritores decían, salí del taller de Liliana Hecker, era como un aval. Yo no sé si es un aval, para mí es una enorme alegría haber tenido alguna participación en la formación de escritores que son excelentes, que hoy son mis colegas y mis amigos. Sí. ¿Cuántos años le dedicaste a dar talleres? 45 años. Empecé durante la dictadura militar, porque me echaron por subversiva y fue una primera manera de ganarme la vida. ¿Y no te hacían problema estos muchachos de que tuvieras talleres? Digo, no se enteraron, creo que no eran tan absolutamente sutiles como para estar enterándose de que había grupos muy chiquitos dentro de cuatro paredes, como yo siempre he dicho, es decir, dentro de esas cuatro paredes donde transcurría el taller había ámbitos de libertad. Ahí se podía leer lo que uno quería. De hecho, y siempre lo cuento porque para mí es muy emocionante, en el primer taller que di en el Teatro IFT, me convocaron para dar taller de narrativa, que era un grupo de 8 chicos, eran 7 varones y una única chica, Silvia Schuher, escritora maravillosa hoy. En ese ámbito, por primera vez, yo escuché, porque Silvia leyó un cuento que trataba el tema de los desaparecidos. En el 78 no había ninguna ficción, o por lo menos ninguna ficción que se pudiera conocer sobre los desaparecidos. No se podía. No había libros que dieran cuenta de que vivíamos una dictadura. En el 78, no. Primero que todavía nadie, digamos, podía tomar la distancia suficiente como para hacer ficción sobre una cuestión que nos estaba aplastando a todos. No era el momento de hacer ficción, o si alguno lo hacía secretamente. Pero en el taller Silvia leyó un cuento hermosísimo, contaba a través de un nene que no sabe lo que está pasando, pero el lector sí se da cuenta que se están llevando a sus padres. Y después seguiste, ¿te gustó? Y después seguí. Le tomaste el gustito a los talleres. Y le tomé el gusto, claro. Es decir, lo hice, no puedo ponerme totalmente lírica, lo hice por necesidad, necesitaba trabajar. Yo había sido analista programadora de computación, me echaron, por supuesto por subversiva, en el 76, nomás empezó la dictadura militar, me gané la vida como podía, y bueno, los talleres empezaron a ser una manera cada vez más grata de ganarme la vida, pero lo hice sí por necesidad, y después cada vez me apasioné más, cada vez me fui comprometiendo más con mis alumnos, y realmente sigo estando muy agradecida. ¿Qué se puede decir con la literatura que no se dice con otras disciplinas? ¿Por qué no fuiste música o pianista? Porque no tengo el menor talento. A ver, vamos a hablarlo claramente. Hay algo que te sedujo del lenguaje literario. A ver, cuando yo escribí desde chica, es decir, por un lado se suponía que estaba destinada a la matemática. Mi mamá y mi papá se jactaban de que sus hijas eran muy buenas para las matemáticas. De hecho, mi hermana es bioquímica. Entonces se suponía que, y me resultaba muy fácil, siempre me siguió pareciendo fácil el pensamiento matemático. Por otro lado, escribía, me encantaba escribir, me daban un tema de composición plomazo, como suelen dar en los colegios, igual a mí me despertaba la imaginación, me daba mucho placer. Jamás me imaginé a mí misma de chica, ni siquiera a los 13, 14 años, siendo escritora. Sí es cierto que, por ejemplo, escribía poemas, me enamoraba a los 13 años, escribía versos de amor. Bueno, a los 14 años... Para los enamorados la literatura es... Pero ¿quién no escribe versos de amor? No le vas a componer una sinfonía, le vas a escribir una carta. A los 14 años leí Juan Cristóbal, de Romén Roland, novela en 10 tomos. Juan Cristóbal es la formación de un músico, Juan Cristóbal es músico, y ahí yo dije, el único trabajo que tiene sentido es el trabajo creador, esa es la verdad. Es decir, ahí supe eso, digamos, por descarte. La música, no tengo tal, amo la música, me la paso cantando todo el día,
y amo escuchar música, escribo escuchando música, no tengo el menor talento, claro, ni formación componer musical, ni te digo para la pintura y el dibujo, he sido siempre, siempre un desastre. Es decir, sin duda, si había una posibilidad, era la de la escritura. De cualquier manera, tampoco me planteé que iba a ser escritora. Escribía, que es una cosa distinta. Por ejemplo, cuando leí Juan Cristóbal en 10 tomos, empecé dos novelas en 10 tomos, que por supuesto terminaron en el segundo capítulo, ¿no? Pero escribía, si me daba bronca algo, escribía. En la época de la enseñanza laica y libre, yo escribí contra la religión, se lo leía a una profesora muy reaccionaria. Es decir, me expresaba escribiendo. Claro. Pero yo creo que no por talento, sino como una especie de desborde de una energía. Imagínate, tengo 80 y claro, todavía me sigo moviendo así, claro, a los 14. Estás por publicar un libro, que no hay mucha ya gente. Ya hablaremos de eso. No hay. Terminar novelas, no. Pero quiero decir que tenía mucha energía. Yo creo que con esos desbordes de energía no sabía hacer otra cosa por lo menos potable, que escribir. Lo que pasa es que, bueno, después hablamos. Porque... No, digo, cualquiera que se dedica a una disciplina artística parece que es todo placer. Yo escribí por placer o componía canciones. Yo escribo por placer. El que sufre escribiendo, no, mejor que se dedique a otra cosa. Pero lo que sí requiere es trabajo. Estudio, lecturas, corregir textos, es muy trabajoso. El trabajo es placer. Sí. Es decir, cuando alguien venía a las entrevistas que venía, yo decía, la escritura es trabajo. Claro. Es un trabajo hermoso para aquel al que le gusta, pero trabajo al fin. Si alguno piensa que tiene ese talento maravilloso, que escribe y le sale bárbaro, o que es un pecado tocar lo que ha escrito, mejor que se dedique a otra cosa. No sé, por ahí esa idea del autor que va a un bar y que escribe un poema, no existe. Por ahí el bohemio que escribe un poema no existe. Existe el por trabajador. Ahí alguna cosa te sale, alguna cosa. Sí. Si esperás que eso vas a escribir a lo mejor un solo poema o una sola buena página en tu vida. En general, lo que yo siempre digo, la literatura da una posibilidad que no te ofrece la vida, que es corregir lo que no te salió bien. En la vida lo que hiciste ya está hecho. Pero en la literatura, cuando vos lees lo que hiciste, dices, pero esto no es todavía lo que quiero hacer. Esa búsqueda, esa irse, no, pero yo quiero que acá haya más tensión, pero yo quiero una cosa más musical o más dura. Esa búsqueda, ese es el trabajo creador. Y a veces esos aciertos que uno ve en una novela fueron de mucho trabajo y de imposibilidad de escribirlo. Vos lo comentás en la trastienda de la escritura, que escribís sobre boxeadores y no sabes nada de boxeo. Bueno, y la búsqueda del punto de vista hizo... Claro, fíjate, lo que después tuvo de original, claro, y que se ponderó en los que vieron la zarza, fue un problema. Cuando yo me puse a escribir el cuento, los que vieron la zarza, ya me había interiorizado mucho en el boxeo, escuchaba boxeo, no se veía, no había televisión, escuchaba las peleas, Abelardo Castillo me explicaba que era un uppercut, que era un cross, sí, sabía bastante, sabía algo de la vida de los boxeadores, pero cuando me senté a escribir, dije, yo no me puedo poner en el punto de vista de un boxeador porque nunca boxeé. Claro. Entonces se me ocurrió, pero se me ocurrió como último recurso para poder escribir el cuento. No, lo voy a contar a través de su familia, su nena, su hijo, su mujer, a través de los vecinos, a través del comentarista de la radio, ¿no? Y entonces voy desplazando el punto de vista. Te puedo decir que a esa altura ni siquiera debía saber lo que era el punto de vista, ni me preocupaba. Lo encontré como un recurso para contar lo que no podía contar de otra manera. Después Henry James hizo la escuela del punto de vista, de la novela de Después Henry James. lo supe y lo supe comunicar también, entonces en los talleres yo hablaba del punto de vista, hablo de hecho en la trastienda de la escritura del punto de vista, pero yo usaba, por supuesto me valía del punto de vista ya desde los primeros cuentos que escribí, pero no es que tuviera el concepto, ni tampoco la propuesta de tengo que innovar. Innové porque estaba buscando a ver de qué manera cuento lo que quiero contar. Y creo que en general
pasa eso. Es decir, lo que hay de original en un texto, en general es una búsqueda para contar lo que uno no puede contar de otro modo. Claro. Liliana, ¿cuál es el mayor desafío que nos enfrenta una página en blanco? Te sentás y decís, bueno, ahora ya no existe la página en blanco, ahora son la computadora. Sí, es lo mismo, la página en blanco sigue. Pero ese espacio vacío que hay que llenar con palabras. Ese espacio vacío es fascinante porque por lo menos yo cuando me siento ante el espacio vacío es porque ya sé algo que quiero escribir. No es que me siento al espacio, ¿y ahora qué hago? Es decir, ese espacio yo lo lleno caminando, pensando, reflexionando, y en algún momento tengo una idea de lo que quiero escribir. Entonces, ahí me siento para escribirlo. Ahí aparece el espacio vacío, y ese espacio vacío es el que tiene todas las posibilidades por delante. Entonces, es un espacio para mí muy hermoso. Por eso yo no comparto el concepto de la angustia de la página en blanco. Claro. Yo creo que es un desafío, sí, pero un hermoso desafío. Cuando yo me siento ante la página en blanco es porque hay algo que quiero escribir. Porque ya lo pensaste. ¿Vos crees que hay un pensamiento literario que uno va pensando en escribir todo el tiempo? ¿Que el escritor piensa en escribir, en narrar sucesos de una manera, no lo creo, no. Creo que hay ciertos... Es decir, yo hago la misma vida que hace cualquiera, disfruto... Es decir, me encanta la comida, me encanta pasear. Es decir, disfruto de la vida y de pronto hay ciertas situaciones que me provocan un clic. Digo, acá hay un buen tema para un cuento, o acá hay un buen tema para una novela, o esto, tengo que escribir sobre esto. Es decir, hay ciertos acontecimientos, mejor mínimos, que me tironean. Y ahí, sobre eso quiero escribir. Y una vez que eso aparece, ahí empiezo a darle vueltas y a ver cómo lo escribo, cómo lo cuento, cuál es la trama. Pero no es que, cualquier acontecimiento que pasa en la vida lo estoy tratando de hacer literatura. Vivo a mi manera como cualquiera vive, disfrutando todo lo que puedo de la vida, padeciendo lo que hay que padecer. Es decir, mi vida es mi vida, es como cualquier vida. ¿De dónde surgen las historias? ¿De dónde surge? ¿De la literatura misma, de la naturaleza, de la observación? Es decir, creo que cada uno encuentra en distintas, puede ser un sueño, puede ser una ocurrencia súbita, puede ser algo que vos viste y que a nadie le llamó la atención y que a lo mejor es una situación insignificante para cualquiera y que a vos te llama. Yo cuento justamente en la trastienda de la escritura, esa reunión, yo tendría 20 años, nos habían invitado una poeta, ni me acuerdo cómo se llamaba la poeta, era muy así grandilocuente. Glamorosa. No, entonces no era glamorosa, pero es decir, trabajaba de poeta, era mi sensación. Pero estábamos en un jardín en Citibel, éramos muchos, Abelardo Castillo, y debía estar Vicente Batista, entonces éramos muy jóvenes todos, Lelia Barsi, que era la novia en ese momento de Abelardo, éramos muchos, y otra gente que yo no conocía. Incluso había una situación muy curiosa, que a mí sí me pareció curiosa, pero no me llamó a escribir, que era que mientras ella caminaba por los jardines, así, el marido estaba subido a los árboles, no sé si los estaba podando, hacía algún trabajo en los árboles, que nada que ver con la literatura. Todo eso pasaba. Y había un nenito y había una chica, que después me enteré que era la hija de la poeta, y el nenito se le subía a su mamá, la chica y la besaba. Y entonces ella dice, ay, es mi Edipito, mi pequeño Edipito, y el nene, ay, nene, ay, mi Edipito, y como si le molestara. Y yo pensé, a ella le gusta más que al nene, en realidad. Es decir, en realidad la que quiere que el nene la besuque es ella. Y ahí dije, acá hay un tema para un cuento, y de ahí salió mi cuento Yocasta. Yocasta, la madre de Edipo. ¿no? Ahora vos fíjate, pero para toda la gente que estaba en ese jardín, una situación absolutamente normal, no tuvo nada de extraño, pero a mí eso me llamó la atención. Y de ese clic que me provocó, ese ay, mi Edipito, salió Yocasta, que tiene una trama. Entonces ahí hay toda una situación de celos con una nena, etc. A partir del clic
es que empecé a armar la trama, que encontré la manera de narrar, etc. Te digo esto como a modo de ejemplo, pero las circunstancias que hacen que uno quiera escribir son diversas. A veces es, digamos, una cuestión más interior, digamos. Pongo un ejemplo totalmente distinto, como un cuento como De la voluntad y sus tribulaciones. De la voluntad y sus tribulaciones sale de mi reflexión sobre mi voluntad, ¿no? Hasta qué punto la voluntad realmente es efectiva para todo, o hay momentos en que hay cosas que a fuerza de voluntad igual no se resuelven. Claro. Ahí hay un conflicto, digamos, existencial, no una trama. Bueno, con eso también puedo escribir un cuento. Te doy dos ejemplos totalmente opuestos para que se entienda que en realidad la idea para un cuento o para una novela puede venir de las circunstancias más diversas, a veces de algo que uno está leyendo. Sí, esto es lo que sostiene, la otra vez hablábamos con Martín Coan, Oscar Wilde, que los libros surgen de los libros. Y no surgen de observar un árbol o un paisaje. Es relativo, tampoco es una verdad absoluta. También una película absoluta. Te puede dar ganas de escribir. Cualquier cosa, mira, ahí también muchas cosas pasaron cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años estaba leyendo una obra de O'Neill, Extraño Interludio, que tiene 9 actos. La protagonista es Nina, y nunca volví a leer Extraño Interludio, pero hubo una frase de Nina que a mí me sugirió lo que suponía que era un cuento, ¿no? Y que fue la trama, con los años, de mi novela Zona de Clivaje. Viene de una frase, el origen de escribir a una chica que está enamorada de Don Juan, con el conflicto que eso implica, porque tener a Don Juan es tener que compartirlo. Ese conflicto viene de una frase que yo leí en Extraño Interludio. Por eso, los lugares, las motivaciones para escribir algo vienen de lugares muy diversos. En algún momento, cuando se publique la novela que ahora terminé, voy a poder hablar de lo complejo que fue realmente el origen de escritura de esa novela. Hablemos de ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió publicar? Fue, como te decía, muy complejo, muy variado, pero sí, te puedo decir que venía de algunas cuestiones anteriores. Trabajé en la pandemia durante circunstancias personales terribles, porque Ernesto, mi marido, estaba muy enfermo. En algún momento un médico monstruoso no se puede decir otra cosa, me dijo: tiene un mes de vida. Está fantástico, te digo, pero todo eso me liquidó, y en medio de todo eso... ¿Encontraste el tiempo para escribir? No sé, o tal vez la necesidad, pero debo decir, yo me manejo, como ya dije, yo estudié física, soy caótica, pero puedo organizar muy bien el caos en general. Cuando yo dejé los talleres en agosto del año pasado, justamente para poder escribir, vi todo lo que había escrito y dije: esto no es caótico, esto es confuso. Yo no suelo ser confusa. Realmente, lo digo, era una confusión. Por primera vez me tenía que enfrentar con la confusión. Sí. Creo que pude. Creo que pude. Me dio trabajo, ya te digo, fue muy complejo. Fui modificando ciertas cosas en el camino. A la única que le iba contando un poco esos cambios y que los iba conociendo era Silvia Iparraguirre, cuando cada tanto nosotros nos encontramos o a comer o a tomar algo, y ahí nos charlamos todo. Hablando de Tolstoy. Bueno, sí, Silvia acaba de terminar, digo, ahora tenemos que encontrarnos para festejar, porque ella terminó su maravilloso libro sobre literatura rusa y yo terminé mi novela. Así que ahora, ya que habíamos quedado en que uno de estos días nos encontramos para festejar. Una gran lectora y escritora. Y una gran escritora, por supuesto, y una gran amiga. Bueno, a Silvia le fui contando algunos de los cambios, que bueno, el día que se publique la novela sí voy a hablar de esos cambios. Pero bueno, me dio trabajo y al mismo tiempo me da mucha alegría haber conseguido terminarlo. Sí. ¿Se va a publicar pronto? Lo más probable es que se publique en abril. Está programado para abril. ¿Por?
Alfaguara. Alfaguara, sí, por Alfaguara. Así que te leeremos con Sí, fruición. esperemos que sí. Fuiste testigo de varias décadas de literatura. Fui protagonista. De alguna manera... Testigo y protagonista. ¿Cómo sentís que fue evolucionando la literatura argentina? No, yo no hablaría de evolución, que habla de algo muy prolijo, que es cada vez va mejor. O de cambios. A distintas épocas, yo tuve la suerte, creo yo, de empezar a escribir, entrar a la revista, yo entré al Grillo de Papel en enero de 1960, yo tenía 16 años, es decir, que yo hice, todos mis inicios y mi primer libro, todo ocurre en una década muy propicia para los jóvenes escritores, ¿no? Yo ya estaba en el Grillo de Papel, quiere decir que trabajar en el Grillo de Papel y trabajar en la revista es hacer todo, ¿no? Desde distribuir las revistas, corregir las pruebas, ir a la imprenta, eso es trabajar en una revista, además de escribir los editoriales, las notas, diagramar, hacíamos todo. Eso permitió que fuera una revista realmente independiente, no dependió de nadie, de ningún editor, de ningún poderoso, porque decíamos y hacíamos lo que queríamos porque la revista se financiaba con la venta. Pero yo publiqué mi primer cuento en la revista cuando tenía 17 años y ya ahí, bueno, Sábato lo elogió Beatriz Guido. Eran cosas que pasaban, es decir, tuve la suerte de conocer a muchos escritores, tuve la suerte de ser gran amiga y al mismo tiempo sacar juntos esa maravillosa aventura que sacaron la revista con Abelardo Castillo, que fue casi, digamos, mi gran amigo y un gran maestro, porque era naturalmente un gran maestro. Estuve desde las reuniones de la revista, estaba Humberto Costantini, venía Piglia, entró un poco después que yo, Miguel Briante. ¿Sobre qué escribían o sobre qué experimentaban en esos años? Sí, escribía de todo, ¿no? Es decir, realmente creo que algo muy singular de esa época, primero, era sentíamos que éramos parte de un movimiento, cosa que no pasó en otro momento. Fíjate que en esa época, el único que, digamos en 65, 66, 64, digamos, el único que había publicado el libro era Abelardo Castillo, y sin embargo nos llamábamos la generación del 60. Teníamos como la noción de que éramos parte de una generación, teníamos la noción de que nuestros textos iban a tener un sentido, eran parte de algo, y algo que sí creo que nos caracterizó, por lo menos al grupo que en ese momento estaba en la revista, Piglia, Briantes, etc. Hablábamos de Boedo y Florida, digamos, y entonces estaban los escritores que escribían muy bien, y que se supone que no les importaba demasiado la realidad, y estaban los escritores con conciencia social, Castelnuovo, Barletta, etcétera, a los que no les importaba demasiado la escritura. Nosotros creo que nos planteamos de una manera explícita incluso que teníamos un doble compromiso. Un compromiso con la realidad en que vivíamos, teníamos que dar testimonio, teníamos de alguna manera que pesar con nuestras opiniones, y también teníamos un compromiso con el oficio, con la escritura. Claro, ese compromiso yo creo que hoy está perdido, esa idea de que... El compromiso con la realidad. Claro, claro. Sí, hay escritores excelentes. Algo maravilloso en un país tan difícil como el nuestro es que sigue habiendo gente muy talentosa, siguen apareciendo escritores nuevos que son muy buenos. Lo que creo que no está instalado con demasiada fuerza es la idea de movimiento, es decir, que ese grupo de escritores, aunque discutan entre ellos, discutir entre ellos también es caracterizar un movimiento. Cuando uno polemiza con alguien es que tiene fe en lo que hace, es decir, confianza en que ese texto merece ser discutido. Ahora no se critica, por ejemplo, no hay esa polémica, no existe esa interrelación muy fuerte que yo creo que existía con mucha consistencia durante los 60
no se volvió a dar. Tampoco creo que ninguna época se repita, pero si tengo que hablar del 60, creo que pasaba, por ejemplo, sacábamos muchas revistas literarias, se discutía entre las revistas literarias, se hacía críticas de los libros. Había modas como hay ahora también de determinado género, determinado Sí, siempre autor. hubo modas, y estaba la moda que se había muerto en la novela, y que Borges era reacción. Es decir, las modas por supuesto que siempre existieron y seguirán existiendo, y todos los que se pliegan a una moda son bastante estúpidos en realidad, creo yo, ¿no? Pero las modas siempre existieron, los malos escritores también, pero yo te estoy hablando de literatura, no de modas. Está bien, ¿te quedás un ratito más, un bloque más? Sí. Nosotros seguimos charlando con Liliana de Quijote no se mancha. Creo que después de publicar mi primer libro ya imaginaba que continuaría, que lo intentaría. Pero empecé a firmar como escritor en los hoteles recién cuando publiqué mi 10º libro. Ese fue el momento en que dije, bueno, lo voy a empezar a reconocer y dejar por escrito. La originalidad, que es algo que yo creo que se reconoce casi inmediatamente en una primera página. Sentarme a escribir. Espero que me revele algo del mundo, de la naturaleza humana, en lo que nunca había pensado de esa manera que me lo están diciendo, ¿no? O sea, creo que hay dos maneras de leer. La lectura como reconocimiento, ¿no? O sea, con palabras y belleza transfigurada, aquello en lo que uno íntimamente ya creía. Y la lectura como revelación, cuando te muestran otra forma de ver las cosas que hasta entonces uno solo las había visto de una única manera. No, de un mal libro que se revele pronto, que no pasen demasiadas páginas confundiéndote. Bueno, en realidad hice un único trabajo en mi vida, que fue la enseñanza de la matemática. Desde muy joven fui ayudante alumno primero, jefe de trabajos prácticos, profesor, investigador, o sea, todo dentro de lo que fue la enseñanza en el fondo. Y todavía sigue siendo de algún modo la enseñanza ahora de la literatura una fuente de ingresos. Henry James. Hay textos que tienen una gran oscuridad en la prosa y uno no está del todo seguro hasta que avanza lo suficiente de si hay alguna verdad oculta que vale la pena desentrañar o justamente es pura oscuridad, ¿no? Son a veces cuando doy talleres los textos más difíciles porque tienen toda la apariencia de lo literario, de lo complejo, de lo sofisticado, pero a veces realmente no hay nada por debajo. Entonces, llegar a esa distinción es algo difícil. Tienen la música correcta y luego hay algo que falta por debajo. Yo diría ficciones de Borges. La lección del maestro, quizá, de Henry James, un libro sobre todo para escritores. Y aconsejaría también Cosmos de Gombrowicz, que es un escritor para mí también fundamental y no tan conocido, digamos. No, realmente no. Bueno, creo que hay que leerlos, pero no todos. O sea, uno lee algunos clásicos, algunos autores contemporáneos. Esto es algo que una vez me dijo Ricardo Piglia, cuando yo le comentaba que no llegaba a apreciar del todo algunos cuentos de Hemingway, que para él eran fundamentales. Entonces me dijo, posiblemente, si tuviera que hacer una historia de la literatura, quizá estos cuentos no figurarían, pero para mí como escritor me han resultado fundamentales. Entonces, los clásicos que son clásicos para uno son los que hay que leer.
Creo que intenté hacer varias otras cosas en mi vida, pero la literatura es lo que me acompañó desde siempre y es el mundo en el que creo que puedo dar algo personal que quizá no apareciera en otros campos. Seguimos hablando de literatura con Liliana Hecker, gracias por quedarte. No, encantadísima, Héctor. Amo esta librería, además. Sí, viste así que estoy muy contenta. ¿Comprás muchos libros usados? Sí. ¿Seguís comprando? Sí, compro libros usados, casi toda mi biblioteca, la que me hice en esa época de 16, 17 años, era de libros usados. Iba mucho a las librerías de libros usados, conseguía libros muy baratos e inhallables por ahí en otros lados. Sí, la verdad que sí. Pero no tengo esperanza, porque yo el otro día decía que yo ya tendría que haber dejado de comprar libros a los 40. Tengo 57 y sigo comprando libros y acumulando libros. Sí. Llega un momento en que uno ya no sabe dónde meterlos, pero... Si una serpiente en la biblioteca a que veces crece... es inevitable, ¿no? Es algo que a mí por lo menos me apasiona. Me apasionan, además, los libros en papel. Yo conozco y respeto a que cada uno lea, pero con el soporte que más le guste, pero a mí me gusta el papel. Así que hay algo maravilloso y afectivo que tiene el libro, ¿no? El libro para mí es un objeto querido y querible. Sí. ¿no? A vos y a muchos más, porque el otro día escuché a alguien hablar de que el ebook es el 8% de lectores. O sea, que hay 92 que no. No, es cierto. Igual a veces realmente alguien está en otro país, no tiene acceso a un libro en papel y puede conseguirlo, y me parece un medio maravilloso, no lo cuestiono. Estoy hablando nada más que de mis preferencias. No, a mí me gusta, hay libros que no se consiguen más, que no se reeditan, entonces uno los consigue en la web y los baja a YouTube, pero al aparatito, al Kindle, al YouTube. Ahí demostré mi edad. No importa. Hablábamos recién de tus inicios en la literatura. Digo, ¿fue más difícil para vos ser mujer y hacerte un lugar en el mundo literario? No, difícil no fue. Era la única. Yo siempre digo que cuando empecé en el Grillo de Papel y después al principio en el Escarabajo, las reuniones estaban conformadas por los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Es decir, yo era la única chica, digamos, que iba por las suyas, y en esa generación tan potente de narradores, que fue la generación del 60 y 70, hay un ejemplo muy claro. La revista Crisis, en su número que creo, no sé si salió en el 72, sacó, o 72 o 73, sacó una sección dedicada a la nueva literatura, la nueva narrativa argentina, y publicó a 13 jóvenes escritores. De los 13 jóvenes escritores, 12 eran varones. La única mujer era yo. Es decir, no porque no existieran, porque después empezaron a aparecer, y apareció Alicia Steinberg, y o sea que Angélica Gorodischer estaba escribiendo, y después Annie Schubert, y Vladiko Siancic. No tenían presencia, no se habían apoderado, esa es la sensación, del espacio de la literatura. La literatura que se consideraba literatura femenina, expresión que me crispaba profundamente, estaba formada por 3 escritoras. Beatriz Guido, de talentos muy diferentes. Yo las nombro porque eran la literatura femenina. Beatriz Guido, escritora para mí excepcional, una tipa divina, yo la he conocido mucho, la quise mucho. Marta Lynch, más discutible en varios aspectos. La señora Ordóñez, sí. Sí, la señora Ordóñez para mí es un mal libro, le hizo una crítica muy dura. Al vencedor es una muy buena novela, la que menos se conoce de ella. ¿Por qué no te gusta la señora? A mí me gusta mucho la señora Ordóñez. La señora Ordóñez, me gustan los la libros tengo malos. muy claro, incluso lo pongo en la crítica, ¿no? Ella le hace pasar a la señora Ordóñez por todas las instancias de la
literatura y situación social argentina. Es decir, la pone de ejemplo de todo lo que pasó. Es decir, da la impresión de que... Es decir, tiene muchas fallas. La señalé, hice una crítica durísima de la señora Ordóñez, pero no es el momento de criticarla. No. Estoy hablando de que tenía talento y algunos aspectos discutibles, también a veces el político. Y Silvina Bullrich, que era con talento, pero claramente había elegido ser una autora de bestsellers. Eso se consideraba la literatura femenina. Silvina Ocampo, gran escritora, pertenecía más al mundo de Borges, no se la consideraba dentro de la literatura femenina, ¿no? Pero eso era institucionalmente, era la literatura femenina. Esa poderosa generación del 60, no había mujeres. Claro. Yo era la única. Bueno, acá vino Graciela Batigore, que escribió un libro sobre la mujer romántica del siglo XIX, y los escritores en ese momento pensaban que las mujeres escribían cosas banales, claro, le daban que a escribir moda, cocina. Bueno, por supuesto, igual hubo enormes escritoras como, bueno, por supuesto, Virginia Woolf y Catherine Mansfield, extraordinaria, en fin. Pero eso que vos decís de la banalidad de las mujeres, a mí me pese a que yo ya estaba y era secretaria de redacción del Grillo de Papel y del Escarabajo de Oro, hacía críticas, había escrito muchos cuentos. Mi generación era una generación de varones. Abelardo Castillo siempre, en ese sentido, fue absolutamente objetivo respecto de que uno valía por lo que hacía, ¿no? Y yo me sentía, bueno, valorada y respetada por Abelardo. Pero yo me daba cuenta que los otros, los que tenían exactamente mi edad, un poco sentían que, bueno, por ahí mis temas no eran todo lo violentos que suponían que tenía que ser una literatura. Compromiso social. No, compromiso social lo tenía muy claro. No hablaban de compromiso social, sino tal vez un sexo explícito, bueno, ciertas cuestiones que no eran exactamente mis temas, ni lo son hoy, ¿no? Entonces yo un día ahí fue que le dije a Abelardo, estoy harta de que consideren que mis temas son menores que los de ellos. Quiero escribir un tema realmente así fuerte. Y Abelardo me dijo, ¿por qué no escribí sobre un boxeador que siempre pierde? Claro. Y ahí me empecé a meter en el mundo del boxeo y de ahí salen Los que vieron la zarza. Después, por supuesto, toda esa generación terminamos siendo todos amigos y todos respetándonos mucho por lo que hacíamos. Te estoy hablando, teníamos 18 años, 19, una vanidad todos y una soberbia que no nos cabía, ¿no? Entonces había competencia. No estoy cuestionando a estos maravillosos escritores que fueron mi generación. Estoy hablándote de qué pasaba cuando éramos muy jóvenes. Claro. Y después de la dictadura hubo una nueva camada de escritores. Hubo un cambio muy fuerte. Fines de los 70 y los 80. Mira, es decir, no se puede tampoco amontonar todo antes de la dictadura, estoy hablando de mi época. En los 60, ¿no? Se le daba mucha importancia a la literatura, ocurrieron fenómenos en la literatura realmente. Primero, es decir, Sobre héroes y tumbas, que fue un fenómeno único de venta. La aparición de Cortázar ya era un gran escritor, había escrito sus 3 primeros libros de cuentos excepcionales, había escrito los premios, Historia de Cronopios y de Famas en el 62, que ya empieza a ser notorio, y Rayuela, que fue una explosión. Pero es la irrupción de Cortázar de una manera explosiva. El redescubrimiento de un enorme escritor, para mí uno de los mayores escritores de la literatura argentina, que es Leopoldo Marechal, que muchos creían que estaba muerto, ¿no? Ni siquiera, es decir, El Adán Buenos Aires, que para mí es una novela fundante en la literatura argentina, no había llegado a vender los 1000 ejemplares que salieron en la primera edición, pero se lo redescubre a Leopoldo Marechal. Ocurre el boom de la literatura latinoamericana, ocurren muchos fenómenos y dentro de esos fenómenos hay una cantidad de escritores jóvenes, creo que muchos muy buenos, pero que al mismo tiempo conseguimos tener repercusión. Realmente teníamos repercusión, existíamos para los lectores. A fines de los 60
hay un desplazamiento muy fuerte, no lo estoy cuestionando, estoy describiendo, de lo literario hacia lo político. Ya a fines de los 60, lo político es lo que realmente domina. Claro. Y al principio de los 70 aparecen escritores que son notables, aparece Medina con las tumbas, aparece Feynman, ¿no? Claro. Pero ya no forman parte de una totalidad. Soriano también, aparece también a principios de los 70, es decir, escritores que después serían escritores importantísimos, pero difieren de los escritores del 60 en que son fenómenos individuales, son novelistas. Claro. Los del 60 éramos predominantemente cuentistas, claro. ¿No? Claro. Está también Saer, no lo nombré, está Puig, por ejemplo. Sí. Imagínate qué escritores, todo en los 60. En los 70, ya te digo, hay escritores, los que te acabo de nombrar, notables, ya son fenómenos individuales y tienen otro tipo de repercusión. Con la dictadura militar se termina todo eso. Yo creo que cae como un piedrazo a aplastar Salieron libros, yo de hecho, te puedo contar una experiencia personal, Un resplandor que se apagó en el mundo sale a fin del 77. Yo consideraba, sigo creyendo que era lo mejor que había publicado hasta ese momento. No pasó nada. Los que vieron La zarza cuando había salido en el 66, pero salieron críticas en todos lados. Cuando salió Un resplandor que se apagó en el mundo, ni bolilla, no existíamos. Claro. No existíamos. Existíamos para nosotros. Nosotros, de hecho, Abelardo Castillo y Silvia Ibarraguirre y yo, decidimos a fin del 77 sacar otra revista literaria que fue El Ornitorrinco, pero no había repercusión, por supuesto. No había ¿Cómo se animaban a trabajar en ese contexto? Porque debe haber Creíamos necesario sacarlo y confiábamos. Pero sabían que era un riesgo, asumían el riesgo. Vivir era un riesgo, por eso. Vivir en Argentina era un riesgo. Pero, es decir, en realidad uno lo asumía y confiaba en que la censura, que es lo que yo también siempre sostuve, la censura no es infalible. Tal vez no le importaba mucho una revista que sacaba 3.000 ejemplares, ¿no? De hecho, nosotros en los 3 primeros números del Ornitorrinco, nos figuramos, Abelardo Castillo y yo, en la dirección. Claro. Sino que aparecía un staff con todos mezclados. Para los lectores, sin embargo... Haroldo Conti también, sí. Pero no estaba era amigo, pero no estaba en la revista. Pero Haroldo Conti desapareció en el 76. Sí, se lo llevaron a principios. Fue de los primeros desaparecidos de los que se supo que habían desaparecido. Sí. Cuando todavía ni siquiera uno creía del todo en eso que estaba pasando. Sí. Pero te decía, respecto de la censura, ¿qué hicimos? En la tapa del Ornitorrinco estaban los escritores que publicaban, el nombre de Abelardo Castillo y el nombre mío los habíamos puesto en color. Vale decir, para aquellos que nos conocían, para los lectores, era una continuación del Escarabajo de Oro. Para los otros, nada, era un detalle de color. Es decir, de alguna manera, también, sobre todo en los primeros números, cambiamos cierto lenguaje. Yo nunca me voy a olvidar, me publicaron, como estaba por salir un libro mío, Un resplandor que se apagó en el mundo, me hicieron una entrevista. Y yo hablaba con naturalidad de proletariado y hablaba de burguesía. Y ahí aprendí algo muy importante. Si no pongas esas palabras, porque son como te delatan. Entonces, en lugar de proletariado, yo puse trabajadores. En lugar de burguesía, clase media. Yo estaba diciendo exactamente lo mismo. Conceptualmente era lo mismo. Pero no estaba como diciendo, miren, ¿saben cuál es mi ideología? Claro, exactamente. Es decir, creo que un escritor tiene la ventaja de manejar el lenguaje. Entonces puede decir lo que quiere decir sin necesidad de hacer un panfleto que sí, un panfleto, digamos, revolucionario que sí iba a ser sin duda censurado. Igual era el riesgo que corríamos, pero bueno, sacamos la revista. Después vino el 83 y esos aires de libertad que trajo la democracia. Pero ¿vos sentís que en la literatura se representó ese aire? No inmediatamente, no. Uno pensaba que sí. Primero,
pasaron muchas cosas. Las editoriales que habían sido realmente excepcionales, Losada, Sudamericana, incluso publicaban... No estuvieron devastadas, no. Simplemente empezaron a publicar bestsellers. Eran mucho más importantes los bestsellers. Losada se había hecho rico con Pablo Neruda, traducciones de Sartre, etc. Después empieza la moda, y eso empieza con la dictadura, porque no solo hubo 30.000 desaparecidos y cambios terribles y censura, hubo un cambio en lo económico. Claro. Este país se empezó a destruir realmente con la dictadura, con Martínez Dios, con todos ellos. Entonces empieza lo importante, lo notorio, no era los nuevos escritores. Lo notorio eran los bestsellers. Es decir, hubo un cambio cultural muy fuerte en las editoriales. Entonces, lo que uno pensaba que iba a ser una explosión de la literatura, no fue una explosión. Fueron apareciendo nuevos escritores, y excelentes, muchos que no habían podido publicar durante la época de la dictadura, u otros que habían publicado antes y que podían publicar a partir de ese momento. La literatura siguió siendo excelente, pero ya no volvió a tener la repercusión que había tenido en los 60. Hubo otras publicaciones, se iban a revistas. Yo me acuerdo de la revista Humor. Bueno, pero Humor ya pertenece, digamos, claro, Humor era una revista realmente excelente, de muchísima venta, con colaboradores realmente notables, pero ya una revista de gran tiraje. Otra cosa son las revistas culturales, que siempre sacan un tiraje menor, pero están dirigidas a aquellos que les gusta. Bueno, había, y eso sacaron también durante la dictadura, Beatriz Arlo y Altamirano sacaron Punto de Vista, que era su revista, ¿no? Sí, hubo otras revistas, empezaron a salir algunas revistas, sí. ¿Y cómo ves el panorama actual de la literatura? Bueno, hay escritores excelentes, doy fe de que siguen apareciendo jóvenes escritores muy buenos, muy buenos. Está muy difícil publicar, yo por eso defiendo a muerte las editoriales independientes que están publicando toda la nueva literatura que no encuentra su espacio en las grandes editoriales. Siempre ocurrió así. Lo que pasa es que hay muchos problemas económicos, entonces hay algunas editoriales excelentes que no pueden seguir sacando. Claro. De cualquier manera hay otras, las editoriales independientes siempre son heroicas, ¿no? No se hacen ricos, no pretenden no es el objetivo. Ricos, no podrías una editorial. No podrían, pero es decir, les importa la literatura y les importa publicar a la gente valiosa. Entonces, a veces también son escritores. Y a veces son escritores, sí, gente que pertenece a la cultura, ¿no? Entonces creo que sigue habiendo excelentes y muchas editoriales independientes, y sigue habiendo... Es decir, eso es algo notable, la creatividad que hay en nuestro país es ponderable, porque sigue habiendo escritores realmente muy buenos, siguen apareciendo nuevos escritores y algunos realmente son muy buenos. Liliana, vos con todos estos años escribiendo, ¿sabés por qué escribís? No sé, creo que es lo que sé hacer, creo que es lo que me gusta mucho hacer. Listo, es decir, me encanta, es decir, sigo disfrutando, me siento bien cuando estoy escribiendo, aunque me cueste, aunque sienta lo que estoy haciendo no es lo que quiero todavía, es decir, pero me siento, es decir, yo me siento, y eso yo lo digo, es decir, cuando a mí bueno, si voy a un hotel me dicen profesión, pongo escritora, pero yo me siento escritora solo cuando estoy escribiendo. Para los demás seré escritora. Para mí yo soy escritora cuando estoy escribiendo y me siento bien cuando estoy escribiendo, sí. ¿Qué puedes decir que te dio la literatura? Además de buenos libros y buenos escritores, bueno, que no eso sé, es obvio. A mí, es decir, supongo que cierto equilibrio que tengo viene de trabajar en lo que me gusta. Yo creo que no hay lujo mayor que trabajar en lo que a uno le gusta. Entonces, todavía a los 80 años que tengo, seguir trabajando en lo que me gusta, yo lo considero un gran privilegio.
Liliana, es un gustazo escucharte. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, Héctor. La verdad que disfruté mucho con esta charla. Bueno, gracias. Nosotros seguimos en El Quijote no se mancha.